Buenas tardes. Hoy vamos a hablar sobre algunos aspectos a tener en cuenta sobre la elaboración de una propuesta curricular. Entonces, para empezar, las instituciones educativas deben responder a un encargo social que la sociedad le ha otorgado, es decir, que debe partir de un análisis de la situación, ya sea local, regional, nacional e internacional. Al mismo tiempo, debe analizar y asimilar el concepto de educación desde los marcos políticos. También debe tener en cuenta el carácter de formación integral que tiene la educación, considerando los niveles de educación preescolar, básica media y superior. Para trabajar los elementos anteriormente descritos se debe hacer una justificación que haga referencia a los antecedentes del programa objeto del diseño o rediseño. De igual manera, aquí se expresan los propósitos que inspiran al mismo. Un estudio de la demanda responde a un encargo social, es decir, al tipo de hombre que requiere la sociedad y que las instituciones educativas tienen la responsabilidad de formar. Para ello, es necesario hacer un estudio riguroso del contexto. El contexto se define como las fuerzas del medio social, es decir, que estas fuerzas son de carácter económico, político, cultural, demográfico, jurídico y tecnológico. El macrocontexto presupone abarcar un estudio de las principales características y comportamientos de la economía, políticas sociales, culturales y demográficas coyunturales. El microcontexto hace referencia al ambiente interno de la institución, donde se va a implementar el diseño o rediseño curricular. En este sentido, se deben identificar las fortalezas y debilidades, al igual que las oportunidades y falencias de la institución. Entonces, esto hace referencia a aspectos como planta física, mobiliario, ayudas didácticas, formación del profesorado, entre otros. Siguiendo con la elaboración de una propuesta curricular está la comunidad educativa. Este está constituido por los agentes del proceso educativo, es decir, estudiantes, padres de familia o acudientes, docentes, docentes directivos y administradores escolares. En este punto también debemos considerar las personas externas que desempeñan un papel en el cumplimiento de los objetivos institucionales. Por ejemplo, grupos ecológicos, culturales, deportivos, universidades, iglesias, entre otros, conocidos como recursos interinstitucionales, y se deben expresar. Los elementos teleológicos son los propósitos, las intenciones, los objetivos y la función que cumple una institución educativa con relación a las comunidades locales, regionales y nacionales, considerando las necesidades, expectativas e intereses de los estudiantes. Para mayor precisión de los elementos teleológicos de una propuesta curricular, resulta de gran utilidad la aplicación del SOFA. Para la misión de los elementos teleológicos se establece el objetivo supremo de la organización, expresando para qué se trabaja. Entonces podemos decir que se orienta hacia el exterior de la organización, hacia un futuro a largo plazo, tener credibilidad para todos los miembros, ser simple, clara y directa, contener originalidad, ser único pero amplia, ser revisada permanentemente. En la visión expresa lo que deseamos que sea la organización en el futuro que proyectamos. Y los fines, metas y objetivos se concretan en el ideal del ciudadano que se aspira a formar a largo plazo. Perfil del egresado. Este se refiere al tipo de persona que se desea formar. Existen tres tipos de perfiles: el personal, profesional y ocupacional. Perfil personal. En la construcción del perfil personal del egresado se deben expresar los principios éticos, morales y espirituales. El perfil profesional está relacionado con los contenidos del saber saber y el saber ser, que le proporciona a la persona las responsabilidades propias en el campo para el cual fue formado. Y por último, el perfil ocupacional está orientado a identificar los cargos que el egresado puede y estará en condiciones de cumplir. El plan de estudio hace referencia al conjunto de áreas o asignaturas que el estudiante debe cursar y aprobar para ser promovido u obtener un certificado o un título.
Este incluye las áreas fundamentales y obligatorias con sus asignaturas, las áreas optativas con sus asignaturas, los proyectos pedagógicos obligatorios y el fondo de tiempo o intensidad horaria semanal. Este trabajo a desarrollar hace parte de la autonomía de la institución. Primero, identificación. Expresa la carta de presentación del área. En esta se incluye el nombre, la intensidad horaria semanal, los docentes, la institución educativa, la ciudad y el año. Segundo, estructura conceptual. La estructura conceptual abarca el enfoque que constituye la visión o fundamentos epistemológicos desde los cuales se concibe el área de estudio, los referentes teóricos y el diagrama sistémico estructural, que consiste en hacer un esquema que visualice la estructura conceptual del área, tomando como base los conceptos fundamentales expresados en los diferentes componentes de la misma. Problemas que resuelve el área. Expresa el aporte o contribución que el área hace para resolver el problema del plan de estudios. Cuarto, objeto de estudio del área. Se refiere al ámbito de estudio que abarca el área del saber. Por ejemplo, el objeto de estudio de las ciencias sociales es el hombre en el universo. Para la lengua castellana es el lenguaje oral y escrito, como lo es para la filosofía, la evolución del pensamiento reflexivo del hombre. Quinto, objetivos. Objetivo general del área. El objetivo general, si se desea, se puede dividir en objetivo general educativo y objetivo general instructivo. El objetivo general instructivo está orientado al dominio de los contenidos del plan de estudio por parte de los educandos. El objetivo general educativo está dirigido a lograr transformaciones fundamentales en la personalidad de los educandos. Objetivos por nivel. Indican los objetos que el área pretende alcanzar en cada nivel de enseñanza, preescolar, básica y media. Objetivos por grado. En este aparte se deben redactar los objetivos que se propone el área para cada uno de los grados de enseñanza. Sexto, competencias y estándares básicos. Las competencias son múltiples: biofísicas, cognitivas, socioafectivas, valorativas, comunicativas, estéticas, técnicas y espirituales. Su nivel de desarrollo encuentra su expresión concreta en los desempeños que se manifiestan en aplicaciones en el campo social. Séptimo, contenidos. El concepto debe ser entendido como la unidad básica de conocimiento, mientras que el tema es la unidad complementaria de información. Por ejemplo, en historia, las civilizaciones del antiguo continente constituyen un concepto, en tanto que las civilizaciones de Europa, Asia y África son temas. Octavo, identificación, articulación y evaluación de procesos. Los principales procesos estructurales de desarrollo humano son biofísicos, cognitivos, comunicativos, valorativos y estéticos, los cuales hay que orientar de una manera articulada en dirección a una propuesta de procesos generales establecida por la institución. Noveno, métodos y estrategias metodológicas. Es necesario que los docentes de cada institución definan el sistema de métodos y estrategias que conduzcan exitosamente el proceso docente educativo y contribuyan a la prestación de un servicio educativo de calidad. Décimo, materiales curriculares. Hace referencia a todos los instrumentos y medios en los que se apoya el docente para llevar a cabo el proceso de enseñanza-aprendizaje. 11. Evaluación escolar. Es necesario que los docentes asuman de una manera responsable la formulación de los criterios y estrategias de evaluación del área correspondiente. 12. Cuadro operativo de actividades. Es un esquema que debe contener al menos los siguientes elementos: actividad, objetivo, fecha, recursos, responsables y evaluación. 13. Bibliografía.
Referenciar títulos u obras, revistas, documentos, artículos que sirven como soporte para desarrollar los contenidos del área. Evaluación del currículo. El currículo, como todo plan, debe ser diseñado, ejecutado y evaluado. Es por ello que al elaborar el diseño curricular deben incluirse como un componente del mismo los criterios que tendrá en cuenta la institución educativa para evaluarlo. Principios para orientar el diseño curricular. Primer principio, privilegiar el desarrollo. Tiene que ver con las finalidades asignadas a la educación, con las intenciones que debemos trazarnos como sociedad para las nuevas generaciones. Es decir, que las nuevas generaciones conozcan las ciencias sociales y naturales, las matemáticas y la gramática a través de las diferentes culturas, ya que el sistema educativo funciona bajo la lógica de la transmisión de los conocimientos acumulados por la cultura. Segundo principio, la integralidad. Se menciona en casi todos los manuales de convivencia de las instituciones educativas de América Latina. Se trabaja media y evalúa solo lo académico. Hablan de los años académicos o de las áreas del conocimiento y determinan la promoción de grado. No realiza prueba de actitudes, valores o competencias de los estudiantes y tampoco hay profesores, currículos, horas, clases o textos dedicados al trabajo valorativo. Tercer principio, la generalización. Según este principio, todas las áreas deben privilegiar los aspectos generales del conocimiento. Deben enfatizar las proposiciones y los conceptos y no las informaciones. Deben concentrarse en los valores y no en las normas, y deben focalizarse en la praxis y no en los procedimientos. Cuarto principio, la contextualización. Según este principio, todas las áreas, al seleccionar los propósitos y contenidos, deben tener en cuenta las condiciones del contexto sociocultural, histórico, ambiental, institucional y personal. Quinto principio, flexibilidad. La flexibilidad es una propiedad emergente del trabajo por competencias en la educación, es decir, que todo aprendizaje integral supone desarrollar la flexibilidad. Con ello podemos decir que se espera la formulación de problemas novedosos como respuestas también novedosas. Sexto principio, privilegiar la profundidad frente a la extensión. En este principio hay que garantizar el dominio de las principales artes liberales antes de abordar las asignaturas especializadas en las profesiones. Este original modelo de trabajo pedagógico se creó para favorecer en sus estudiantes la autonomía y el aprendizaje de competencias. Es por ello que se deben trabajar muy pocas asignaturas y en cada una de ellas muy pocas temáticas. Entre estas competencias estarían las relacionadas con pensar, comunicar